Está con nosotros el doctor Luis Lamas Puccio, penalista reconocido, y esta mañana nos visita. Doctor, ¿cómo está? Gracias por la visita en domingo. Muchas gracias por la invitación. A ver, su evaluación muy corta, muy precisa del mensaje. ¿Qué le pareció el mensaje presidencial? Un discurso eminentemente político, enmarcado dentro de una perspectiva de continuar ejerciendo la gobernabilidad respecto a los años que todavía faltan para las próximas elecciones, y que abarca una serie de aspectos directamente relacionados a las políticas de Estado. Es un discurso que promete mucho, pero que en la práctica, conforme a lo que ha venido aconteciendo en los anteriores discursos, en anteriores gobiernos, como se dice del dicho al hecho hay mucho trecho, porque muchas de las propuestas requieren un sustento económico y financiero muy importante. Presupuesto. Y si no hay plata, no se puede hacer las cosas, ¿no? A mí me pareció una larguísima lista de declaraciones de buena intención, ¿no? Un catálogo, ¿no?, de obras, y yo no sé si en el tiempo se podrá cumplir o no. Pero vayamos directamente primero a los temas que tienen que ver con su especialidad, con el derecho penal. Ha anunciado que hace falta reformar en nuestro Código Penal en materia referida a hurtos, robos, asaltos, sustracciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? En el entendido de que en ese campo hace falta hacer algunas previsiones para enfrentar mejor a la delincuencia de cada día. ¿Cuáles serían estos puntos? Yo estoy en desacuerdo con ese tipo de propuestas porque, como señala la doctora Moretti el día de hoy en un diario capitalino, el Código Penal, que fue promulgado en el año 1992, a la fecha ha sido modificado aproximadamente en 700 aspectos. O sea, 700, ya tenemos un nuevo Código Penal. Impresionante. No solo uno, varios códigos. Varios códigos, ¿no? En la expectativa poco responsable de que problemas estructurales pueden ser resueltos con normas que implican pues un aspecto meramente de redacción. Claro, redacción. Las normas pueden ser bellamente redactadas, con una serie de alegorías, una serie de aspectos rimbombantes, pero lo que define el tema es cómo se aplican las normas, claro, y además resultados cuantitativos y cualitativos palpables. Entonces, es una práctica política inversa en nuestro medio, recurrir siempre al Código Penal, a la modificación del Código Penal o a la modificación del Código Procesal Penal, para generar una expectativa falsa ante la opinión pública frente a la ausencia de capacidad del Estado para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana en los diferentes niveles, ¿no? Correcto. Pero entenderá y seguramente concordará conmigo, doctor Lamas, que sí hace falta hacer algún tipo de reformas para enfrentar mejor al delito en nuestro país. Es decir, porque la realidad nos está desbordando, y la realidad que estamos viviendo en estos tiempos en el Perú, no le parece que hace falta reformar, no sé si solo el Código Penal o el de procedimientos penales también, en los aspectos que sean necesarios, no necesariamente esto que se ha mencionado. Dos premisas muy importantes, ¿no? La sanción y la impunidad. Y la impunidad. Porque más relevante es la impunidad. Hay graves problemas, impunidad no, sobre todo. Sobre todo impunidad a todos los niveles, no solamente en el ámbito de la delincuencia común y callejera. Lo que sucede es que estas iniciativas, planteadas en un primer momento en el plano netamente discursivo, alegórico, como fiestas patrias, requieren una operatividad y una estrategia como parte de un plan de acción con objetivos inmediatos a mediano y a largo plazo. Porque la inseguridad ciudadana, la delincuencia y todo lo que está en torno a estos problemas son situaciones que van cambiando todos los días. Tienen una dinámica que no es fácil de describirla y definirla, con mayor razón cuando se trata de encuadrarla dentro de una norma penal. Entonces, un Estado, un país, como cualquier entidad o organismo, para poder enfrentar un fenómeno amorfo, requiere una estrategia
un plan de acción, porque el tema de la inseguridad o de la seguridad no tiene que ver necesariamente con el Código Penal o con la policía. Es un tema de sistema. Sí. Policía, fiscalía, poder judicial, incluso el mismo régimen penitenciario. Por supuesto. Y eso a su vez necesita que un funcionario del más alto nivel lidere estas acciones como parte de un... Entonces puede ser un problema de personas el que estamos viviendo. Yo creo que hay un conjunto de circunstancias. Por lo menos en el sistema penitenciario hay problemas. En principio hay un desconocimiento. Un desconocimiento de lo que significa... las personas idóneas, digamos. Un desconocimiento de lo que significa desarrollar una estrategia de prevención y de tratamiento de la delincuencia en todos sus niveles. Correcto. Ahora, dentro del discurso he podido tomar nota de una propuesta que cuando se produzcan delitos en flagrancia, ya contra la salud, la vida, etcétera, etcétera, si se trata de extranjeros, ¿no? La modificación sería expulsión inmediata, o sea, sin ningún proceso, ni siquiera sumario previo, ¿no es verdad?, de presiones preliminares o preventivas, fuera a su país. ¿Estaría bien esta modificación? Mira, la iniciativa, que es reiterativa porque ya había otra iniciativa dentro del Parlamento más o menos en términos similares. Pero no se ha concretado. No se ha concretado, es positiva. Ya. Sin embargo, la expulsión en su naturaleza es un tema operativo, logístico. Sí, porque claro, yo lo puedo expulsar, pero el sujeto cometió el delito en la ciudad de Lima. Entonces, para expulsarlo, o lo traslado a la frontera, o lo llevo en avión a su país de origen. Sí. Entonces, eso, trasladarlo a la frontera, el otro país colindante no lo va a aceptar. Claro. Trasladarlo en avión implica pues todo un costo, porque no vas a utilizar un solo avión para trasladar a una persona, sino tienes que esperar un número significativo de sujetos extranjeros que habrían cometido delitos. Ahora, ¿cuál es su observación con qué tiene que ver? ¿Con un costo-beneficio? No, con un tema logístico. Logístico. La experiencia anterior fracasó porque no hubo coordinación, salió un avión, el avión no tenía permiso, el avión tenía un costo, al final de cuentas esos delincuentes, en el caso de los venezolanos, vuelven a ingresar, porque el tema no es solamente la expulsión, el tema es la clandestinidad respecto a la manera y la forma como ingresan al país. Entonces estás en un círculo vicioso, entre que expulsas y por otro lado ingresan de manera clandestina. Entonces acá hay varios aspectos que hay que tratar. Evidentemente la expulsión es importante en los términos como lo han analizado, pero también un tema migratorio, de control de fronteras, de control de los extranjeros, de exigencias para poder ingresar al país, como sucede por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Ahora, en materia del uso de las armas, ¿hay necesidad de modificar el Código Penal? No, porque desde mi opinión personal, el manejo perceptivo de la utilización de la legítima defensa tiene que ver mucho con el manejo mediático de los medios de comunicación. Porque se ha hablado ayer, o sea, la Presidenta ha dicho que se va a modificar la ley 3299, que tiene que ver básicamente con el tema de las armas, ¿no? Bueno, yo no sé en qué aspectos, la verdad, pueda hacerse alguna modificación, algún cambio. No sé si está referido esto al tema, por ejemplo, de los serenazgos, de los serenos, ¿no? Bueno, hay varios aspectos ahí, ¿no? El tema de la reglamentación en cuanto al uso y la tenencia de armas. Claro. El tema de los protocolos que tienen que adoptarse para poder hacer uso de las armas bajo determinadas circunstancias. Habría que ver los proyectos de ley específicos para analizar, ¿no? Claro, y se han hecho una serie de modificaciones, pero en la práctica no descarto la existencia de un mercado negro, de tenencias y de tráfico de armas. Respecto a la tenencia de armas, así es. Que también ve esta ley que he mencionado. Claro, ¿no? Entonces yo creo que hay varios temas que hay que articular, como te manifestaba. Sobre todo, esto se ha visto en las protestas, en las marchas, ¿no? En Puno, ¿no? Las armas que han venido de Bolivia, ¿no es verdad? Eso ya tendría que ser materia de un análisis también, ¿no? Claro, son situaciones que tienen una motivación distinta, ¿no? Una cosa es la violencia política como consecuencia de actos de protesta, en la que
fallecieron más de 60 personas, Así es. que son objeto de una investigación. 61 personas. Y otra cosa es utilizar un arma en una situación de legítima defensa. Correcto. Hay un tema que acabamos de escuchar, ¿no?, con usted, una información que daba cuenta que han sido detenidos ayer, durante la parada militar, 4 personas por agredir, ¿no?, a un policía, ¿no?, vestido de civil, ¿no? ¿Qué entraña esto? Bueno, estos 4 detenidos? es una situación sorpresiva, Sí. porque recién estamos viendo una actuación más contundente de la Fiscalía y de la Policía. Hay frente cambios, hay a positivos. delitos flagrantes. Flagrante, Porque ejercer violencia o atacar a un policía es un delito grave. Es un delito de violencia contra la autoridad que tiene circunstancias que agravan la responsabilidad penal, que pueden acarrear penas hasta 8 o 10 años de privación de la libertad. Y en los casos que hemos visto, es evidente que gente con explosivos, con fuegos artificiales, han atacado directamente a la policía, y la policía se mantenía al margen como si no pasara absolutamente nada, cuando en realidad era el momento de mostrar la potencia que tiene la autoridad, por supuesto, para que se aplique y se respete la ley. El Estado tiene su defensa justamente por esa capacidad, ¿no?, Pero en de coercer cualquier país del cualquier mundo, levantamiento. ante situaciones de esta naturaleza, la reacción policial es radical. Acá no, acá los policías están paralizados, están intimidados, los enjuician, los medios de comunicación se van contra ellos, hay sectores políticos que los acusan de delitos, parlamentarios que salen a desafiar a la autoridad ante los medios de comunicación, a enfrentarse a la policía, abusando de la inmunidad parlamentaria. Entonces, son varios aspectos, ¿no? Sí, eso tiene que cambiar. Finalmente, doctor Lamas Puccio, el doctor Juan Carlos Checle, como usted sabe, juez de tutela de la Corte Suprema, ¿no?, de la Corte Suprema de Investigación Preparatoria, ha determinado, ¿no?, en este caso debe haber llamado la atención a tirios y troyanos, ¿no es verdad? Y ha declarado fundadas, pues, las solicitudes de la Procuraduría General del Estado. ¿Para qué? Para trabar embargo a los bienes de Pedro Castillo y del exministro Aníbal Torres, ¿no?, a manera de inscripción, lógicamente, tanto en Lima como en Chota, Anguía, Cajamarca, etcétera. A ver, ¿cómo debe leerse esta medida? Incluso no debería ser a través de inscripción. Hemos visto otros casos en los que la policía ha ingresado a locales inmuebles universitarios para tomar posesión de ellos porque están siendo objeto de investigación. Una inscripción, claro, es una medida cautelar, pero en la práctica es un saludo a la... Claro, pero mientras esté... Esto ha debido suceder con bastante anterioridad. Y no esperar ahora, porque hay una percepción de impunidad, de cierta concesión beneficiaria exclusiva para tratar a una persona de una manera distinta. Esa es la impresión que se da. Esa es la impresión, esa es la sensación que tienen los ciudadanos. Pero hay que explicarle, para terminar, ¿no?, al público, qué significa el haber trabado embargo a manera de inscripción en los registros de estos bienes. O sea, ¿por qué? Porque ¿hay algún peligro? Lo que el Estado... ¿Qué puede venir después? Lo que el Estado, a través de la Procuraduría, está haciendo es asegurar económicamente el futuro pago de la reparación civil. En el sentido de que una vez que termine este larguísimo proceso, posiblemente durarán 3 o 4 años, sí, seguro, en el caso que fueran condenados, se establecerá el pago de una reparación civil y se le exigirá al condenado que lo pague. Si no lo paga, se le embarga y se ejecuta el inmueble. Muy bien. Doctor Lamas Puccio, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias presente. a ti. Gracias.